Bueno, en este video vamos a empezar a ver la unidad número 4. Esta es la unidad probablemente más abstracta de la materia, en la que veremos definiciones como por ejemplo a qué le llamamos variables canónicas de una función de estado y cuáles son las relaciones de Maxwell que relacionan variables medibles termodinámicas como lo son la presión, la temperatura y el volumen con funciones de estados no medibles o bien imaginarias como pueden ser la energía interna, la entalpía y la entropía, que son las que hemos mencionado hasta aquí, y mencionaremos dos funciones de estado nuevas con el transcurso de la unidad. Entonces lo que decíamos es que si partimos de la idea de lo que veíamos en relación, por ejemplo, a un diagrama tridimensional, presión, volumen, temperatura, para compuestos puros, para un fluido puro en una sola fase, de la regla de las fases de Gibbs y del análisis de los diagramas tridimensionales, sabemos que tenemos 2 grados de libertad, ¿sí? Es decir, teniendo un fluido puro, sabemos que F, que es los grados de libertad, es igual a componentes menos fases más 2, y sabemos que componentes es 1 menos fases, que es 1 también, esto se hace 0, por lo tanto más 2 me queda que los grados de libertad es igual a 2. Es decir que lo que esto nos está diciendo es que es necesario que nosotros definamos al menos 2 variables intensivas para poder especificar totalmente el estado termodinámico de un sistema. Es decir que si fijamos, por ejemplo, temperatura y presión, quedarán fijas el resto de las propiedades intensivas, ¿sí? Como lo son el volumen, la energía interna, la entalpía o la entropía. Eso quiere decir que probablemente existan ciertas relaciones entre las propiedades termodinámicas que nosotros fijamos que las combinan matemáticamente. Es decir, si nosotros fijamos temperatura y presión, evidentemente, de algún modo el volumen, la energía interna, la entalpía y la entropía dependen de estas dos variables que nosotros hemos fijado para quedar fijos sus valores también, ¿sí? Es decir, para quedar fijo el estado termodinámico del sistema. Esas relaciones que combinan matemáticamente las variables que nosotros hemos fijado con las no fijadas es lo que se llaman las relaciones fundamentales de la termodinámica. ¿Y por qué se llaman fundamentales? Porque básicamente son de validez general. En la unidad 3, por ejemplo, cuando resolvimos problemas de ciclos de potencia o de refrigeración, lo que hacíamos era utilizar diagramas presión-volumen. Sin embargo, también veíamos diagramas del tipo temperatura-entropía, temperatura-entalpía o entalpía-entropía, ¿sí? Aunque en menor medida. Sin embargo, esto claramente significa que hay una correspondencia entre los diagramas presión-volumen con el resto de los diagramas. Eso quiere decir nuevamente que si nosotros fijamos variables como por ejemplo presión y volumen, estamos fijando también el estado termodinámico, es decir, que fijamos los valores de las otras funciones de estado como son entropía, entalpía, ¿sí? Por lo tanto, ¿de dónde salen los valores de estos diagramas y las curvas trazadas? Es decir, desde dónde podemos deducir las relaciones que hay entre las distintas variables medibles y las funciones de estado. Como les decía, a través de las relaciones fundamentales, lo que buscamos es relacionar las funciones de estado medibles, como son presión, temperatura y volumen, o bien presión, temperatura y densidad, con las funciones de estado no medibles, que hasta ahora hemos visto 3, que son la entalpía,
energía interna y la entropía, aunque faltan dos más que definiremos en esta unidad. Nosotros dijimos que para la energía interna, en un sistema cerrado, donde solamente tenemos intercambios reversibles de calor y de trabajo, el diferencial de la energía interna es igual al diferencial de Q más el diferencial de W. Y a la vez, el diferencial de Q, si Q es reversible, es decir, el intercambio de calor ha sido reversible, es T por diferencial de S. ¿Sí? Recordemos que a la entropía o al diferencial de entropía la definíamos como el diferencial de Q reversible sobre el valor de T, de la temperatura absoluta. Asimismo, el diferencial de trabajo reversible, cuando solo tenemos trabajo de compresión-expansión dentro del sistema, es P diferencial de B, o menos P diferencial de B en realidad. Por lo tanto, lo que nos queda es una función de estado en función de otros valores de variables y de funciones de estado. Por ejemplo, la función de estado energía interna depende de variables medibles como son la temperatura, la presión y de otras funciones de estado como son la entropía y el volumen. ¿Sí? Nosotros de aquí vemos que podríamos hacer una analogía respecto del diferencial total de una función que depende de dos variables. Si nosotros sabemos que el diferencial de U es T diferencial de S menos P diferencial de B, y a su vez sabemos que una diferencial total de una función de dos variables es, por ejemplo, U como una función de la entropía y el volumen, me queda diferencial de U es igual a la derivada parcial de U respecto de S a volumen constante por diferencial de S, y a la derivada parcial de U respecto de B a entropía constante por diferencial de B, evidentemente esto debe ser igual a T. ¿Sí? Y esto a menos P. Bien. Por lo tanto, lo que podemos decir es que en el caso de la energía interna, si la energía interna es una función de dos variables, estas variables son la entropía y el volumen, podemos decir que la función de estado energía interna, que depende de la entropía y del volumen, a partir de la diferencial total podemos definir que la temperatura es igual a la derivada de U respecto de S a volumen constante, así como la menos presión es la derivada de U respecto de B a entropía constante. Y aquí lo que vemos es que dos variables medibles como son la temperatura y el valor negativo de la presión quedan relacionadas con funciones de estado como son la energía interna y la entropía, o la energía interna y el volumen, que son imaginarias o no medibles en el caso de U y de S. ¿Sí? Por lo tanto, ya hemos podido hacer una cierta relación fundamental, que es que pudimos relacionar variables medibles en el laboratorio con variables no medibles o imaginarias. ¿Sí? Es decir, hemos relacionado en este caso temperatura y presión con energía interna y entropía, que son imaginarias o no medibles. A partir de eso, lo que podemos decir es que la energía interna es una función de dos variables, entropía y volumen, y que la entropía y el volumen son las variables canónicas de U, que es lo mismo que decir son las variables independientes de las que depende la variable dependiente energía interna. Es decir, que en el caso de energía interna, las dos variables independientes a partir de las cuales toma valor la variable dependiente energía interna son la entropía y el volumen. Es decir, que a partir de esto ya estamos viendo cómo estamos relacionando distintas funciones de estado
medibles y no medibles en el laboratorio. Ahora bien, nosotros habíamos definido en la unidad 1 que la entalpía era igual a la energía interna más P por B. ¿Sí? Si la entalpía es la energía interna más P por B, el diferencial de entalpía es el diferencial de U más el diferencial del producto P por B, que es el primero sin derivar por la derivada del segundo más el segundo sin derivar por la derivada del primero. Por lo tanto, es el diferencial de H es igual al diferencial de U más P por diferencial B más B por diferencial P. Y nosotros sabíamos, a su vez, a partir de la definición del diferencial de la energía interna, que era T diferencial de S, lo que es equivalente al diferencial del calor reversible, menos P diferencial de B, que era equivalente al diferencial del trabajo reversible de compresión-expansión. Por lo tanto, podríamos reemplazar T diferencial S menos P diferencial B en este miembro, ¿sí? Lo que nos quedaría T diferencial S menos P diferencial B más P diferencial B más B diferencial P hará que con este término se cancelen y nos quede que el diferencial de H, es decir, de la entalpía, es T diferencial S más B diferencial P. Y a partir de aquí podemos deducir, así como lo hicimos para la energía interna, que era una función de la entropía y el volumen, vemos que aquí tenemos las variables canónicas de la entalpía son la entropía y la presión. Es decir que H, la entalpía, es una función de la entropía y de la presión. Es decir que entropía y presión son las variables canónicas de H o bien son las variables independientes que definen el valor de la variable dependiente entalpía. Ahora bien, para seguir combinando distintas alternativas, vamos a hacer la definición de dos nuevas funciones de estado que son combinaciones lineales de otras funciones de estado y le daremos un determinado nombre. Por ejemplo, la función de Helmholtz o la función de energía libre de Helmholtz, que definiremos como A, es U menos T por S. Esto es energía interna menos temperatura por entropía. Nuevamente es una combinación lineal de otras funciones de estado. Por lo tanto, A también debe ser una función de estado. De esta definición, al igual que como hicimos para el diferencial de entalpía, sabemos que el diferencial de A es el diferencial de U más el diferencial del producto T por S, es decir, menos T por diferencial S, es decir, menos T por la derivada del segundo, menos S por la derivada del primero, que sería diferencial de T. Por lo tanto, nos quedaría diferencial de A es igual a diferencial de U menos T diferencial S menos S diferencial T. Y diferencial de U menos T diferencial S, ¿a qué es igual? A menos P diferencial B, ya que de aquí vemos que diferencial U, si yo paso este miembro restando del otro lado, me quedará diferencial U menos T diferencial S es igual a menos P diferencial B. Por lo tanto, el diferencial de A me queda igual a menos P diferencial B menos S diferencial T. Y de aquí vemos nuevamente que esta nueva función de estado que se obtiene por combinación lineal de las otras funciones de estado tiene como variables canónicas al volumen y a la temperatura. Por lo tanto, A, la función de Helmholtz o de energía libre de Helmholtz, A, es una variable dependiente cuyas variables independientes son el volumen y la temperatura.
nuevamente estamos obteniendo una función de estado como función de dos variables, y esas dos variables que tenemos internas también son función de estado, ¿sí? En este caso, la energía libre de Helmholtz o la función de Helmholtz A tiene a volumen y a la temperatura como variables canónicas, ¿sí? Esto quiere decir que la función de Helmholtz es la primera función que tiene como variables canónicas dos variables medibles y ninguna variable imaginaria. Vemos que la entalpía tenía a la entropía como variable imaginaria y la energía interna también tenía a la entropía como variable imaginaria. Es decir, que esta nueva definición que introdujimos, que es la de la función de Helmholtz, es la primera función de estado que depende solo de variables medibles como son el volumen y la temperatura. Por último, definimos una nueva función de estado que le llamamos energía de Gibbs o energía libre de Gibbs y la llamamos G. Nuevamente se obtiene como combinación lineal de otras funciones de estado. En este caso es entalpía menos T por S. Sabemos entonces que el diferencial de G es el diferencial de H menos T diferencial S menos S diferencial T, porque nuevamente es el diferencial de un producto de dos funciones de estado. Y a su vez sabemos que el diferencial de H es T diferencial S más B diferencial P. ¿Cómo es que sabemos esto? De la definición de energía interna y de la definición de entalpía que mostramos previamente. Por lo tanto, sabemos que el diferencial de G es B diferencial P, que es lo que aquí nos queda, menos S diferencial T, porque el diferencial de H es T diferencial S, y aquí me aparecía T diferencial S también, por lo tanto estas dos se van, y me quedaría B diferencial P menos S diferencial T. De aquí lo que vemos es que esta nueva función de estado que definimos tiene como variables independientes a la presión y a la temperatura. Es decir que la energía libre de Gibbs o energía de Gibbs, que es una nueva función de estado que se obtiene por combinación lineal de otras funciones de estados, es una función de presión y temperatura. Por lo tanto, presión y temperatura son las variables canónicas o bien variables independientes de la energía libre de Gibbs, y eso implica que son nuevamente la energía libre de Gibbs tiene como variables a variables medibles, así como las tenía la energía libre de Helmholtz. Es decir, que las nuevas funciones de estado que hemos definido, tanto G como A, tienen como variables canónicas a variables medibles y ya no como la energía interna o la entalpía tenían variables, funciones de estado imaginarias como la entropía como variables canónicas. Es decir, que la dependencia de la energía libre de Gibbs con la temperatura y la presión, que son dos variables fácilmente medibles en el laboratorio, la transforma en una propiedad termodinámica de enorme utilidad, ¿sí? Como veremos, para distintos experimentos, donde lo más fácil es fijar temperatura y presión, o bien temperatura y volumen, la energía libre de Gibbs o la energía libre de Helmholtz son las funciones de estado más útiles. En las relaciones de Maxwell lo que usamos es la definición de diferencial exacta, que ya la mencionamos en un video anterior, en los videos de la unidad 1, donde definimos un video YAPA, donde definimos diferencial exacta y diferencial inexacta de una función. Si nosotros tenemos una función que depende de dos variables, x e y, por ejemplo, la función f, la diferencial total
de esta función de dos variables es la derivada parcial de f respecto de x a y constante por diferencial x más la derivada parcial de f respecto de y manteniendo x constante por diferencial de y. Si sabemos que f de x y de y es una función de estado, entonces el diferencial f es una diferencial exacta, que es básicamente lo que nosotros definimos para toda función de estado, ¿sí? Una función de estado se define como aquella que tiene como resultante una diferencial exacta. Por lo tanto, la condición necesaria y suficiente de exactitud para el diferencial de f es la siguiente, que es lo que definimos en aquel video sobre exactitud e inexactitud de funciones o de diferenciales, donde las derivadas segundas cruzadas debían ser iguales entre sí. Es decir, la derivada segunda de f respecto de x y de y, diferenciando primero respecto de x y luego diferenciando respecto de y, tiene que ser igual a la derivada segunda de f, diferenciando primero de y y luego de x, es decir, en distinto orden. Aplicando esa condición a todas las funciones de estado que tenemos hasta aquí, que son energía interna, entalpía y la función de Helmholtz y de Gibbs que hemos definido previamente, energía libre de Helmholtz y energía libre de Gibbs, y sabiendo que el diferencial de una función de dos variables es la derivada parcial respecto de la primera, manteniendo la segunda constante por el diferencial de esa primera, más la derivada parcial de la función respecto de la segunda variable y, manteniendo constante la primera por el diferencial de y, se obtiene que a partir de las definiciones que hicimos de cada una de las funciones de estado, sabíamos que diferencial de u es t diferencial de s menos p diferencial de b, por lo tanto sabemos que diferencial de t respecto de b a s constante es la derivada parcial de p respecto de s a b constante. Si hacemos lo mismo usando el diferencial de h, sabemos que este diferencial s, b diferencial p, podemos a partir de esto, haciendo esta sustitución y luego las derivadas segundas, obtenemos que es la derivada parcial de t respecto de p manteniendo s constante, es la derivada parcial de b respecto de s manteniendo p constante. Para entender mejor cómo funcionan las relaciones de Maxwell, vamos a utilizar esta simulación interactiva que tiene a disposición el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Colorado Boulder de los Estados Unidos para poder entender a qué nos referimos con las relaciones de Maxwell. En primera instancia, lo que vamos a hacer es tratar de entender el concepto de diferenciales exactas. Por lo tanto, acá lo que tenemos es, sabemos la fórmula para calcular el volumen de un cilindro, ¿sí? Recordemos que para calcular el volumen de un cilindro tenemos que calcular el área de la circunferencia y luego multiplicarla por el largo del cilindro, ¿sí? Entonces sería pi por radio cuadrado para obtener el área de la circunferencia por L nos va a dar el volumen del cilindro. Nosotros sabemos que el diferencial de B, que es una función de dos variables, porque el volumen es función del radio y del largo, sabemos que el diferencial de B, que es una función de dos variables, el radio y el largo, es una diferencial exacta, por lo tanto se cumple que la derivada de B respecto de R, manteniendo L constante por el diferencial de R, más la derivada de B parcial respecto de L, manteniendo R constante por el diferencial de L, tienen que ser iguales. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede si yo mantengo constante R. Si yo hago clic sobre R y la mantengo constante, me quedará que el diferencial de B, si yo mantuve R constante, es la derivada de B respecto de L por el diferencial de L.
Si yo sé que es pi por radio cuadrado por L, la derivada de B respecto de L manteniendo R constante es básicamente derivar esto respecto de L, por lo tanto L se va y lo que me queda es pi por radio cuadrado. Ahora bien, si yo mantengo constante ahora la otra variable, es decir, L, el diferencial de volumen respecto de la otra variable es la derivada de B respecto de R manteniendo L constante. Y sabíamos que el volumen es pi por radio cuadrado por L, derivado respecto de R, lo que nos va a dar, y manteniendo L constante, es 2πr por L. Por lo tanto, ya obtuve las dos derivadas parciales que están incluidas en el diferencial exacto. Para chequear que efectivamente lo que tenemos es una diferencial exacta, lo que nos convendría es hacer las derivadas cruzadas, ¿verdad? Es decir, la derivada de B respecto de R manteniendo L constante, ahora la derivaremos respecto de L, ¿sí? Entonces, si yo meto el resultado que obtuve, que es 2πr por L derivado respecto de L, lo que nos quedará es 2pi por R, ¿verdad? Y si yo meto la derivada parcial de B respecto de L manteniendo R constante, que sé que es pi por radio cuadrado, en el otro paréntesis, y la derivo respecto de R, tendré que bajo el 2 y me queda 2πr. Por lo tanto, la derivada segunda respecto de L del volumen respecto de L primero y de R después es lo mismo que la derivada segunda de B respecto de R primero y de L después, ya que, como vemos, la derivada segunda por ambos caminos son 2pi por R. Ahora veamos qué pasa si lo que hacemos es reemplazar alguna de las ecuaciones fundamentales que obtuvimos para las 4 funciones de estado imaginarias, como lo son el diferencial de la energía interna, el diferencial de la energía libre de Helmholtz, el diferencial de la entalpía o el diferencial de la energía libre de Gibbs. Siguiendo el mismo razonamiento, voy a utilizar el diferencial de U. Vemos que si mantengo constante el volumen, diferencial de U con B constante es T diferencial S. Es decir, que el diferencial de U respecto de S a B constante es T. Ahora, si mantengo S constante, veo que el diferencial de U respecto de B a S constante es menos P, que ya lo había obtenido cuando definí las variables canónicas. Ahora bien, lo que voy a hacer son las derivadas segundas. Como yo sé que la energía interna es una función de estado, si lo que hago es reemplazar estas derivadas primeras en la derivación cruzada de la derivada segunda, tengo que la derivada respecto de S de menos P manteniendo B constante tiene que ser igual a la derivada respecto de B de T manteniendo S constante. Y esta es una de las relaciones de Maxwell obtenidas a partir del diferencial de U, es decir, el diferencial de energía interna. Ahora podemos tomar la energía libre de Helmholtz. Si mantengo temperatura constante, veo que la derivada parcial de A respecto de B manteniendo T constante es menos P. Y si mantengo B constante, tengo que la derivada de A
respecto de t manteniendo b constante es menos s. Por lo tanto, tengo las dos derivadas primeras. Si ahora reemplazo los valores de estas derivadas primeras en uno y en la otra derivada y hago las derivadas segundas cruzadas, lo que veo es que la derivada de s respecto de b a t constante es igual a la derivada de p respecto de t a b constante. Ahora lo haré con la entalpía. Si mantengo la entropía constante, obtendré la derivada parcial de h respecto de p a s constante es igual a b, y la derivada parcial de h respecto de s a p constante es igual a t. Teniendo las dos derivadas primeras, las sustituyo en la derivada segunda y llego a la derivada segunda cruzada, que me quedaría el diferencial de t respecto de p manteniendo s constante y el diferencial de b respecto de s manteniendo p constante. Por último, lo haremos para la energía libre de Gibbs, cuyas variables canónicas son temperatura y presión. ¿Qué sucede si mantengo t constante? Llego a la conclusión que la derivada parcial de g respecto de p a t constante es igual a b. Y si mantengo p constante, llego a la conclusión que la derivada de g respecto de t a p constante es menos s. Ahora bien, si hago las derivadas segundas cruzadas y sustituyo, llego a que la derivada, la menos derivada parcial de s respecto de p a t constante, es la derivada de b respecto de t a p constante. A partir de las relaciones de Maxwell, lo que vemos es que a partir de variaciones medibles en el laboratorio, como temperatura respecto de volumen, podemos calcular variaciones de variables no medibles como es la entropía, ¿sí? Fíjense, particularmente en estas últimas dos, tenemos que la variación de la entropía con el volumen manteniendo temperatura constante es la variación o la derivada parcial de la presión respecto de la temperatura manteniendo el volumen constante, es decir, tres variables medibles en el laboratorio. Lo mismo sucede con esta siguiente relación de Maxwell, que es la derivada parcial de S respecto de P manteniendo T constante, es igual a la menos derivada parcial del volumen respecto de la temperatura manteniendo la presión constante. Es decir, nuevamente, solo variables medibles en el laboratorio. Es decir que a partir de las relaciones de Maxwell es posible calcular la variación de la entropía, por ejemplo, que era una variable imaginaria, una función de estado imaginaria, que habíamos definido a partir de distintas cuestiones microscópicas, de distintos entendimientos de la variación del intercambio de calor respecto de la temperatura absoluta, es decir, hicimos distintos análisis para entender lo que era la entropía. A partir de las relaciones de Maxwell vemos que podemos calcular cómo varía la entropía con el volumen o con la presión a partir de medición de variaciones de variables físicas medibles en el laboratorio.